Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo express. Este vídeo pertenece a una lista de reproducción de nuestro canal de YouTube de No me toques las ciencias, que va a tratar sobre la tectónica y el relieve de nuestro planeta Tierra. En este vídeo concretamente nos vamos a centrar en los bordes convergentes. Vamos a hablar de la tectónica de placas, pero nos vamos a centrar en los bordes convergentes. Te recomiendo que si estás interesado en este tema, en la tectónica de placas, sigas viendo el resto de vídeos express de la misma colección de vídeos, porque podrás saber un poquito más acerca del resto de bordes. Antes de empezar con los bordes convergentes, nos vamos a centrar un poco en la tectónica de placas. Vamos a introducirnos un poquito en la tectónica de placas. Porque esta teoría de la tectónica de placas es importante tenerla clara para entender cómo van a funcionar los bordes que vamos a explicar en este vídeo. La teoría de la tectónica de placas es una teoría completa sobre los procesos geológicos. Es una teoría que se ha ido construyendo a lo largo de los años y que aúna los puntos que aportan otras hipótesis o otras teorías, como por ejemplo la hipótesis de la deriva continental que creó Alfred Wegener en 1912, y también la hipótesis de la expansión del fondo oceánica que realizó Harry Hess en 1962. Estas dos hipótesis, junto con otras aportaciones a lo largo de los años, pues dieron lugar a la teoría de la tectónica de placas. ¿Qué dice esta teoría? Pues esta teoría dice que la litosfera, que es la capa más externa de la geosfera de nuestro planeta, está dividida en placas y que todas estas placas encajan a la perfección como si se tratara de un puzzle. Además, estas placas pueden ser de dos tipos. Pueden ser placas exclusivamente oceánicas, como la placa del Pacífico, que la tenemos aquí de color amarillo, que están formadas exclusivamente por litosfera oceánica. Pero también pueden ser placas mixtas, como por ejemplo la placa euroasiática, que se llaman mixtas porque tienen dos componentes. Tienen litosfera continental, que forma continentes, y tienen litosfera oceánica, que forma el fondo de los océanos. Por lo tanto, se dice que son mixtas. Otro punto de la teoría de la tectónica de placas es que precisamente la litosfera oceánica, solo la oceánica, se crea en unos lugares denominados dorsales y se destruye en otros lugares denominados fosas. De las dorsales ya hemos hablado en otros vídeos de nuestro canal. Son esos lugares del planeta, en los fondos oceánicos, en los que ascienden corrientes de magma que proceden del interior del manto, desde el núcleo, y salen al exterior. Ese magma, al entrar en contacto con el agua, pues se enfría, se solidifica y va empujando a ambos lados de la dorsal, creándose de esta manera corteza oceánica. Al igual que esa corteza oceánica se crea, pues por otros puntos se destruye, y concretamente se destruye por las fosas, o las fosas marinas, que en este vídeo veremos qué son. Es el calor interno de la Tierra el que crea toda esta situación. Este calor interno de la Tierra se debe al núcleo interno, que hace que todas estas corrientes de magma se calienten, se vuelvan menos densas y por lo tanto asciendan. Al ascender arriba se van a enfriar y van a volver a bajar. Entonces estas corrientes de convección son las que van a desestabilizar a las placas litosféricas que están arriba y van a hacer que éstas se muevan, se desplacen, ¿vale? Que estén en movimiento. Es algo similar a un barco que está a la deriva por los movimientos del mar, del agua. El último punto de esta hipótesis, de esta teoría, es que las placas, lógicamente, si se están moviendo, si se están desplazando y son varias piezas de un puzzle que encajan entre sí, pues estas placas van a interactuar entre sí. Los bordes entre ellas van a estar en contacto y en unos casos van a chocar, en otros casos van a separarse. Es por esto que existen tres tipos de bordes entre placas. Por ejemplo, estas dos placas, la placa norteamericana y la placa del Pacífico, como veis, están interactuando entre sí, pero lo que hacen es rozar paralelamente. Se dice, por tanto, que los bordes entre ellas son bordes transformantes o bordes de cizalla. En otros bordes lo que hacen las dos placas es separarse. Por ejemplo, la placa australiana se está separando de la placa antártica. Se separan y por eso se dice que son bordes divergentes, porque ambas placas divergen, se separan. Y el último tipo de bordes, que es en el que vamos a ver este vídeo, son aquellos bordes convergentes, en los que ambas placas están convergiendo, se están uniendo, es decir, están chocando. Es lo que ocurre entre la placa euroasiática y la placa india. Están chocando y por eso se dice que son bordes convergentes.
En este cuadro que tenemos aquí se observa un resumen de los tres tipos de bordes que existen, que he explicado anteriormente, pero en este vídeo nos vamos a centrar exclusivamente en los bordes convergentes. Si estáis interesados en saber algo más de los bordes divergentes o de los bordes transformantes o de cizalla, os recomiendo que consultéis otros vídeos de esta misma lista de reproducción del canal. Respecto a los bordes de tipo convergente, pues ya he dicho anteriormente, se denominan así porque las dos placas chocan entre sí, se están uniendo. Sin embargo, existen dos tipos de choques. Puede ser que lo que ocurra es que chocan dos placas litosféricas mixtas de naturaleza continental, o puede ser que choquen dos placas diferentes, una que sea mixta continental y otra que sea oceánica. Es por esto que según en qué situaciones las consecuencias serán diferentes. En este primer caso, en el que chocan dos continentes, lo que ocurre es que se dan fenómenos orogénicos. Quedaros bien con este concepto, con esta palabra, los fenómenos orogénicos, que es lo mismo que decir la formación de montañas y de cordilleras. Estas dos placas chocan y por lo tanto se genera un ascenso de todo este material y se nos forman las cordilleras o las montañas. Pero en el caso de que una de las dos placas quede por debajo de la otra, lo que está ocurriendo es destrucción de una de las dos placas. En este caso es la litosfera oceánica la que queda por debajo y por lo tanto hay destrucción de litosfera. Estos lugares en los que se produce esa destrucción, porque está cayendo o está introduciéndose por debajo de la otra, se dice que son zonas de subducción y generan un relieve del fondo de los océanos muy conocido, que es el de las fosas marinas, que veremos más adelante. Aquí tenemos de nuevo los dos dibujos que os he explicado anteriormente, ¿vale? Es simplemente hablar continuamente de lo mismo, pero para que nos quede todo muy claro. En los bordes convergentes pueden chocar diferentes tipos de placas litosféricas. Por una parte, si choca una litosfera continental junto a otra litosfera continental, se van a dar, como he dicho anteriormente, fenómenos orogénicos, se van a formar montañas y cordilleras. Pero también puede ser que sea una litosfera oceánica la que choque con otra placa. Si choca una placa oceánica con una placa formada por litosfera continental, se va a dar una situación similar a esta. Una placa bajará o quedará por debajo de otra. Y lo mismo si choca una placa oceánica contra otra placa oceánica. También una de ellas quedará por debajo de la otra. En ambos casos se dan estos tipos de situaciones. Se va a dar una zona de subducción. Es decir, que una placa va a subducir por debajo de la otra. Y se van a dar dos consecuencias. Se van a formar orógenos térmicos, que ya veremos qué es lo que es, o se van a dar arcos de islas. Más adelante explicaremos qué son todos estos términos. Nos vamos a centrar primeramente en estas posibilidades, en un choque de placas de naturaleza oceánica con otra continental o de una placa oceánica con otra oceánica. Aquí tenemos las dos situaciones. Es un dibujo muy bueno porque vamos a ver las dos situaciones que os he comentado anteriormente. Si os fijáis, aquí tenemos una placa continental, aquí tenemos una placa oceánica y aquí tenemos otra placa oceánica. ¿De acuerdo? Es evidente que aquí tenemos un continente y por lo tanto está formado por corteza continental. Esta corteza continental, junto con la capa más superior del manto, forma litosfera continental. Por lo tanto, esto es una placa continental. Aquí tenemos corteza oceánica, ya que está formando la parte inferior del océano y además, como veis, es una corteza mucho más fina que la continental. Y esta corteza oceánica, junto con la parte más superior del manto, formaría la litosfera oceánica. Esta es una placa independiente. Si os fijáis, esta estructura de aquí es una placa. Esta era la otra placa. Y la última placa es esta otra de aquí pequeñita, que también es una placa litosférica oceánica, porque está formada también por corteza oceánica, es una corteza muy fina, y porque también forma el fondo de un océano. Vistas estas tres placas, podemos ver cómo interactúan entre sí, cómo chocan. Si os fijáis, esta está chocando contra esta. Es decir, una placa litosférica oceánica está chocando contra una placa litosférica continental. Y si os fijáis, esta subduce por debajo de la otra. Y en este otro caso está chocando una placa litosférica oceánica contra otra placa litosférica oceánica. Y en ambos casos siempre una va a quedar por debajo de la otra. Es lo que sucede en este caso, que esta también queda por debajo de esta.
De estas dos situaciones, la consecuencia es que siempre se va a formar una fosa oceánica. Aquí tenemos en verde las dos fosas oceánicas. Como veis, estas fosas oceánicas son estas estructuras de aquí. Suelen ser siempre muy profundas y es la zona de unión entre una corteza, la corteza continental, y otra corteza. Aquí también tenemos otra fosa oceánica. Es la zona de unión entre esta corteza oceánica y esta otra corteza oceánica. Son zonas muy profundas porque como esta placa está empujando hacia abajo, y por este lado también está empujando hacia abajo, pues se generan zonas muy profundas. De estas dos situaciones nos vamos a centrar otra vez en esta situación. Luego iré dando marcha atrás para ir viendo las situaciones que voy dejando en el camino, pero de momento vamos a ir situándonos en diferentes situaciones, las vamos a analizar a fondo y luego iremos dando marcha atrás para ver las otras opciones. En este primer caso que vamos a analizar, vamos a ver cómo son los bordes convergentes, es decir, los bordes en las que dos placas están chocando, en las que una de esas placas está formada por litosfera continental y la otra está formada por litosfera oceánica. En este proceso son dibujos diferentes, pero todos representan exactamente lo mismo. Como veis, tenemos una litosfera continental, de nuevo, porque se está formando un continente, esta corteza está formando un continente, y luego tenemos una placa litosférica oceánica, porque está formando el fondo de los océanos. Hasta ahí todo claro. Estas dos placas también también tienen un borde convergente, porque como vemos las dos están chocando una frente a la otra. Las flechas nos lo explican bien, que esta está chocando contra esta y una va a quedar por debajo. Por lo tanto, si describimos este proceso como os indico aquí, pues está claro, al chocar una placa oceánica con litosfera continental, como es este caso, la litosfera oceánica siempre va a subducir, siempre va a quedar por debajo. ¿Por qué? Porque la litosfera oceánica está formada por una corteza con unos materiales, con unos componentes que son más densos. Están formados generalmente o mayoritariamente por una roca denominada basalto. La litosfera continental, especialmente la corteza, está formada por granito mayoritariamente y es menos denso. Entonces el basalto lo que va a hacer cuando choquen contra estos materiales y se mezclen, se va a producir esa separación de materiales por densidad y al fundirse va a hacer que todos estos materiales vayan confluyendo hacia abajo. Bien por gravedad, bien por distribución de densidades, etcétera, etcétera. Pero todos estos materiales, al fundirse contra estos, van a ir subduciendo. Por eso, que os quede claro que siempre que choque una litosfera oceánica con una continental, la oceánica siempre queda por debajo y la continental siempre va a quedar por encima. Se dice por lo tanto que la corteza continental es cabalgante, es la placa cabalgante, porque esta placa cabalga por encima de la litosfera oceánica, que es la que subduce. La subducción ocurre en un plano inclinado, ¿vale? Aquí lo vemos muy bien, como os he dicho anteriormente, que la litosfera oceánica va a subducir por debajo y, como veis, aquí muy bien representado, se forma un plano. Es un plano inclinado que también se representa de esta manera y que, lógicamente, como todos estos materiales están introduciéndose a la fuerza por debajo de la litosfera continental, esto hace que haya muchas distensiones en los materiales, que haya muchos movimientos sísmicos, muchos terremotos. Si mediante un sismógrafo detectamos todos esos puntos en los que se producen seísmos, en los que se producen distensiones, pues podemos generar un gráfico de este tipo, de tal manera que si acumulamos todos los puntos donde se crean esos seísmos, todos esos epicentros, porque os recuerdo que el punto de la corteza terrestre o capas más profundas donde se produce un seísmo se denomina epicentro, mientras que el hipocentro era el punto superior más cercano al epicentro donde se manifestaba ese terremoto. Pues bien, si nosotros recogemos mediante una gráfica todos los puntos donde se generan seísmos, todos los epicentros, y los representamos como se ve en esta imagen, vamos a ver que todos, como veis, generan un plano inclinado. Están más o menos ordenados. ¿Por qué? Pues porque esto nos da pistas de que todo este plano está introduciéndose por debajo de la litosfera continental de esta manera. Eso es lo que se denomina el plano de Benioff. El plano de Benioff es un plano imaginario, evidentemente, que se forma cuando unimos todos los puntos sísmicos, todos los epicentros provocados por la fuerza que genera esta placa al querer meterse debajo de esta otra.
el plano que estamos viendo aquí va introduciéndose poco a poco. Esta litosfera oceánica va introduciéndose muy poco a poco, a una velocidad de aproximadamente 10 o 15 centímetros al año. Es algo que nosotros así no lo podemos, a simple vista no lo podemos determinar, pero claro, 10 o 15 centímetros al año es un movimiento más que evidente, que poco a poco nos da pistas de que algo está pasando. Hasta que no vemos un terremoto o hasta que no se detecta un terremoto, no podemos entender cómo una placa se está introduciendo debajo de la otra. Pero esos seísmos son pistas claras y evidentes de que esto está sucediendo. La litosfera oceánica, que está introduciéndose por debajo de esta otra placa cabalgante, que es la continental y que queda por encima, lo que hace es bajar, los materiales se funden y van penetrando en el manto superior. Después del manto superior llega el manto inferior y, como veis, todos estos materiales siguen descendiendo y descendiendo y descendiendo. ¿Hasta dónde descienden? Pues hasta la famosa zona D, o capa D, que nos explicaba el modelo geodinámico de la estructura del interior de la Tierra, que hemos visto también en vídeos anteriores, y que es ya la capa limitante con el núcleo. Estos materiales nunca van a seguir hacia abajo, nunca van a mezclarse con los del núcleo, porque recordamos que son materiales de densidad diferente. El núcleo está formado mayoritariamente por hierro y tiene una densidad totalmente diferente a todos estos materiales que bajan. Por lo tanto, estos materiales se volverán a calentar debido al calor que hay en el núcleo, que estaría aquí debajo, y volverían a subir en otra circunstancia que veremos más adelante. Pero bueno, ahora lo importante es que entendamos que toda esta litosfera que está penetrando por debajo se funde y sigue bajando. ¿Qué ocurre? Pues que de todos estos materiales que están bajando, hay algunos magmas que ascienden, que suben a la superficie, se escapan por determinados lugares. Daros cuenta que todo esto es una situación una situación extrema, con muchísima presión. Entonces hay muchos materiales que están totalmente fluidos que pueden escapar a la superficie. Y esos materiales que salen a la superficie salen ya en la placa cabalgante, en la placa continental, y lo que hacen es formar volcanes. Una vez que hemos visto cuál es la descripción del proceso, cómo ocurre todo esto, por qué esta capa va por debajo y qué consecuencias hay, pues podemos sacar una serie de consecuencias. La primera consecuencia es que lo que está ocurriendo es que hay una destrucción de la litosfera oceánica. La litosfera oceánica está chocando con la continental, los materiales se están destruyendo, se están fundiendo, son menos densos que los continentales y por lo tanto subducen. Así que la primera consecuencia de todo este proceso es la subducción. Fijaros bien en todos los iconos que os voy a poner aquí, porque los vamos a utilizar a lo largo de este vídeo y de los siguientes, y por lo tanto son pistas muy visuales para que entendáis bien las consecuencias de todo este proceso. Por lo tanto, en un borde convergente de litosfera oceánica más continental, la primera consecuencia es subducción. Una placa subduce. Otra consecuencia, evidentemente, es que se genera una intensa actividad sísmica. Daros cuenta que toda esta cantidad de materiales están penetrando a la fuerza y chocando contra esta otra masa de rocas. Por lo tanto, tiene que haber choques entre ellas, hay distensiones entre los materiales, hay mucha fuerza generada y acumulada que en algún momento se resuelve en forma de temblores, en forma de seísmos o terremotos. Por lo tanto, toda esta zona de aquí, incluida también esta, va a estar expuesta a mucha actividad sísmica. Evidentemente, como también he explicado antes, hay cierta cantidad de magma que asciende, que escapa de todo este material que está fundido y que está penetrando a capas más bajas. Hay material que asciende y que logra buscar su hueco por todos estos orógenos, por todas estas montañas que tenemos aquí, y al final lo que se forman son volcanes. Estas cantidades de magma salen a la superficie y típicamente en estos bordes existen muchos volcanes. Se dice, por tanto, que hay actividad volcánica o que se forman orógenos térmicos. Un orógeno térmico es un sinónimo de volcán. También se produce magmatismo. En este punto de aquí, en este borde, se produce magmatismo. ¿Qué es el magmatismo? Bien, el magmatismo es el proceso mediante el cual las rocas en estado sólido se transforman en estado líquido o semifluido, ¿vale? Se produce magma. Por lo tanto, en este punto también hay mucho magmatismo. El basalto
que os he dicho anteriormente que era la roca mayoritaria que formaba la corteza oceánica, el basalto se funde y se convierte en magma. Por lo tanto, el magmatismo, que os represento mediante este icono, también es un proceso muy común como consecuencia de toda esta situación. Y por último, en este punto, en estos bordes de convergencia, también se da metamorfismo. El metamorfismo también es una situación característica en la que unas rocas se transforman en otras. El metamorfismo es una manera de producir rocas metamórficas a partir de rocas sedimentarias o magmáticas. Las rocas sedimentarias son las que se forman a partir de sedimentos y, como podéis imaginar, en toda esta región de aquí hay muchas rocas sedimentarias porque se han formado como consecuencia de toda la acumulación de sedimentos que han llegado a toda esta zona. Y también hay muchas rocas magmáticas porque estamos en una zona volcánica y todo este magma que sale al exterior también se endurece luego en forma de rocas magmáticas y por lo tanto luego por procesos de erosión, de transporte y de sedimentación pues también se van a depositar por esta zona. Por lo tanto toda esta zona la tenemos llena de rocas sedimentarias y magmáticas. Pues bien, al introducirse todas estas rocas sedimentarias y magmáticas, debido a la elevada presión y a la elevada temperatura, se nos pueden transformar en rocas metamórficas, que son unas rocas totalmente diferentes a las anteriores. Son rocas de naturaleza diferente que se han formado a partir de las sedimentarias y de las magmáticas sin llegar a fundirse, simplemente por la elevada presión a la que se exponen. Por lo tanto, haciendo un resumen, en estos bordes se dan procesos de subducción, una placa se mete por debajo de la otra, se da actividad sísmica, hay terremotos, se da actividad volcánica, se forman volcanes, se producen situaciones de magmatismo, es decir, se genera magma, se produce magma, hay fusión de rocas, y también hay metamorfismo, es decir, unas rocas se transforman en otras. Las rocas sedimentarias y magmáticas se transforman en rocas metamórficas. Hay muchos lugares de nuestro planeta en los que hay bordes convergentes con zonas de subducción. Un ejemplo típico es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes que recorre toda la zona de Sudamérica, toda la zona oeste de Sudamérica, como puede ser toda la región de Chile. Pues toda esta zona de aquí, como veis, están limitando dos placas, la placa sudamericana y la placa de Nazca. En este caso os podéis hacer una idea de que la placa de Nazca es una placa oceánica y la placa sudamericana es una placa mixta porque tenemos continente y océano, pero en esta región de aquí es de naturaleza continental, por lo tanto está chocando una placa oceánica con una placa continental. Esto de aquí lo tenemos representado aquí. Esta sería la placa de Nazca, de naturaleza oceánica, y esta sería la placa sudamericana de naturaleza continental. Ocurre exactamente lo mismo que explicaba anteriormente. Esta está subduciendo por debajo, los materiales se hunden, se funden también y hay zonas de magma que quieren salir al exterior. ¿Cómo salen? Pues buscando su hueco, generando volcanes y produciendo terremotos. Es por esto que toda esta región de aquí, toda la zona oeste de Sudamérica, sobre todo la más sur, toda la región de Chile, es propensa a que existan terremotos y a que existan volcanes. Bien, una vez que hemos visto esta situación en la que una placa oceánica subduce por debajo de una placa continental, vamos a ver el otro caso, en el que una placa oceánica o litosfera oceánica choca con otra litosfera oceánica. En estos casos, como veis, siempre también va a quedar una por debajo de la otra. Y es que al final una placa va a ser más densa que otra y la que sea más densa quedará por debajo de la otra. Como hemos visto en el caso anterior, vamos a hacer lo mismo. Vamos a describir primero el proceso y después vamos a ver las consecuencias. En esta imagen, que se ve muy bien todos los componentes, vemos dos litosferas oceánicas. Las dos, aquí tenemos una litosfera oceánica que forma el fondo del océano y aquí otra litosfera oceánica que forma el fondo del océano. Y como vemos, una de las dos está subduciendo por debajo de la otra. Por lo tanto, primer punto de la descripción de este proceso. Al chocar una placa oceánica contra otra oceánica, la litosfera oceánica más densa, solo la más densa, va a quedar por debajo de la otra, va a subducir.
La subducción, al igual que vimos en el caso anterior, también va a ocurrir en un plano inclinado, el famoso plano de Benioff. Entonces va a seguir subduciendo por debajo, va a intentar entrar por debajo de la otra, y como veis se van a generar un montón de epicentros, un montón de puntos en la corteza y en la capa más superior del manto superior, donde se van a generar distensiones entre las rocas, grandes fuerzas entre ellas, que al final van a generar movimientos y van a formarse ondas, que no es otra cosa más que terremotos. Esos terremotos al final pueden llegar a la superficie, que al tratarse de un océano se van a generar o se van a transformar en tsunamis. La litosfera oceánica lo que va a hacer es fundirse y va a volver a descender hasta la famosa zona D, que es la base del manto inferior. Todo ocurrirá por efecto de la gravedad, ¿de acuerdo? Esta placa está subduciendo por debajo de esta otra y va a seguir bajando, va a bajar hasta el manto, hasta las capas más bajas del manto, y como hemos visto anteriormente, como no se puede mezclar con el núcleo, volverá a subir. ¿Qué consecuencias tiene todo este proceso? Pues muy parecido a lo que hemos visto en el caso anterior, ¿vale? Porque el proceso es prácticamente el mismo. De nuevo se va a destruir litosfera oceánica. De nuevo se va a dar un proceso de subducción. Atentos de nuevo a todos los iconos que voy a utilizar. Se va a dar un proceso de subducción porque una de las dos placas, la más densa, subduce. También va a haber actividad sísmica. Una placa choca con otra, quiere penetrar por debajo de la otra, por lo tanto ese choque implica que haya terremotos. Todo el plano de Benioff que quedaba aquí representado no es otra cosa más que una colección de puntos de inicio de seísmos, de epicentros. Y todo eso no es otra cosa más que terremotos. También hay un montón de rocas fundidas, de magma, que de nuevo va a buscar su sitio, va a buscar su hueco, va a buscar escondrijos por donde escapar y llegar de nuevo a la superficie. ¿Qué va a generar? Pues va a generar zonas en el océano, bien bajo el nivel del mar o bien por encima del mar, que sean de origen térmico, es decir, que se generen volcanes, bien volcanes submarinos o bien volcanes en forma de islas, porque aunque en un inicio sean volcanes submarinos, a base de generarse magma al exterior y solidificarse durante años y años y años, pues al final se genera un cono de origen volcánico, de origen magmático, y puede llegar a superar el nivel del mar. De esta manera ya tendríamos una isla volcánica. Como todo este borde es longitudinal, todo este magma también escapa a la superficie de manera longitudinal. Entonces esto, a lo largo de los miles de años, genera, como veis, islas volcánicas, orógenos térmicos, es otra manera de decirlo, y en forma lineal. Por esto se dice que típicamente son arcos de islas, porque son una serie de volcanes en forma longitudinal, que no es otra cosa más que una representación del borde entre las dos placas. En este caso, evidentemente, como en el ejemplo anterior, también hay magmatismo, también hay rocas que se están fundiendo y se están transformando en magma, y también hay metamorfismo, también hay rocas sedimentarias o magmáticas que penetran y la gran presión las transforma en unas rocas con una naturaleza nueva, y por lo tanto se dice que son rocas metamórficas, hay metamorfismo. Si os fijáis en estos iconos, son exactamente los mismos que hemos utilizado en el ejemplo anterior. Por lo tanto, los bordes convergentes con zonas de subducción, bien sea litosfera oceánica y litosfera oceánica, o litosfera oceánica y litosfera continental, las consecuencias son exactamente las mismas. Un ejemplo del caso que hemos visto anteriormente, del choque de dos litosferas oceánicas, es el ejemplo típico del archipiélago de Japón. En este caso, aunque las placas que chocan son placas mixtas, porque tienen zona continental y zona oceánica, en el caso de la placa euroasiática, y en el caso de la placa norteamericana también tienen una gran zona continental y también tienen regiones oceánicas, por eso se dice que las dos son mixtas, pero en este punto de aquí, las zonas que están chocando son las dos litosferas de origen o de naturaleza oceánica. Aquí tenemos representado muy bien qué es lo que ocurre. En este caso de aquí es una placa oceánica, y esto, aunque es una placa mixta, la parte más externa es de naturaleza oceánica. Por eso en este caso está chocando placa oceánica y placa oceánica. Y está pasando exactamente lo mismo que hemos explicado anteriormente. Esta placa de aquí, que es más densa,
queda por debajo de esta otra que es menos densa. Hay una fusión parcial de la corteza oceánica que empieza a ascender y que forma todas estas islas de aquí. Este es el origen del archipiélago de Japón. Japón, que es un país formado por todas estas islas, no es otra cosa más que una consecuencia de la subducción de esta placa por debajo de esta otra. Todo esto de aquí, como veis, es el choque entre la placa euroasiática y la placa norteamericana. Pero es que esta es una zona muy compleja y, como veis, subducen muchas placas, o sea, chocan muchas placas. También está esta placa de aquí, que es la placa filipina, y también está esta placa de aquí, que es la placa del Pacífico. Fijaros en esta línea roja, que lo que hace es delimitar las 4 placas. Aquí podéis entender el por qué en Japón hay tanto riesgo de terremotos, tanto riesgo de volcanes, porque como veis es una zona muy propensa, es una zona muy peligrosa en cuanto al choque, en cuanto a la confluencia de bordes entre placas. Es una zona muy inestable en este sentido, porque continuamente se van a estar dando distensiones entre las 4 placas, hay una lucha entre las 4 placas y todo eso hace que sea una región muy inestable. Es precisamente en esta región de aquí, en el límite entre la placa filipina y la placa pacífica, donde se encuentra la fosa de las Marianas. Ya hemos dicho anteriormente, vuelvo a dar marcha atrás, que toda esta región de aquí, toda esta región en la que una placa oceánica subduce por debajo de otra, lo que hace es generar este gran hoyo. Es una zona muy profunda, muy honda, ya que esta placa está tirando hacia abajo, pues entonces se genera toda esta zona tan profunda. Y esto de aquí es lo que se conoce como fosa. Hay muchísimas fosas a lo largo del mundo, pero la más profunda precisamente es la que se encuentra en esta región de aquí, es la denominada fosa de las Marianas. En esta fosa de las Marianas, donde existen muchas especies biológicas, muchas especies que desde el punto de biológico son muy curiosas porque están adaptadas a unas situaciones de total oscuridad y de mucha escasez de alimentos, sobre todo de alimentos de origen fotosintético, de naturaleza fotosintética, porque la luz no llega hasta estas profundidades. Entonces, biológicamente es un ambiente muy curioso de analizar. Pero bueno, no nos vamos a desviar por allí, simplemente vamos a comentar que la fosa de las Marianas es la más profunda descubierta hasta la actualidad. Tiene unos 11.000 metros de profundidad, es el punto más profundo que se ha alcanzado. Se denomina concretamente el Challenger Deep porque es el lugar más profundo que se ha alcanzado, los 11.000 metros, que son 11 kilómetros de profundidad. Daros cuenta lo que son 11 kilómetros en profundidad hacia abajo. Es mucho más profundo que el pico más alto registrado en nuestro planeta, que ya sabéis que es el monte Everest. El monte Everest, que desde el nivel del mar hasta el pico más alto son 8.000 metros de altura, casi 9.000, 8.800 son 9 kilómetros de altura. Si esto ya nos parece alto, imaginaros esta altura pero en profundidad. 11 kilómetros es mucha profundidad. El ser humano ha llegado hasta allí, concretamente el director de cine, el director de la película Titanic, James Cameron, consiguió llegar hasta esta zona tan profunda. James Cameron, aficionado al submarinismo en este sentido, porque al realizar la película de Titanic realizó expediciones para ver en directo el barco hundido que se encuentra en el Atlántico, pues aficionado a este tipo de expediciones, también quiso ser el primer ser humano en llegar hasta las profundidades de la fosa de las Marianas. Lo hizo en este sumergible, es el sumergible que se llamaba Deep Sea Challenger, y por eso al punto más profundo de la fosa de las Marianas se le llama el abismo Challenger, porque precisamente el sumergible en el que James Cameron bajó pues se llamaba Deep Sea Challenger. Bien, hasta aquí hemos visto ya los bordes convergentes con zonas de subducción, es decir, en las que una placa queda por debajo de otra, y que pueden ser estas dos combinaciones, litosfera oceánica frente a otra litosfera oceánica, o litosfera oceánica frente a una litosfera continental. Si vamos echando marcha atrás, como os he dicho anteriormente, ya habríamos visto esta primera parte de aquí del vídeo, ¿vale? Hemos visto cómo se producen dos choques entre dos litosferas, y siendo una de ellas siempre oceánica.
una de las dos placas siempre es oceánica. Vamos ahora a analizar este otro caso, en el que chocan dos placas, pero ninguna es oceánica. Las dos placas son siempre continentales. Este caso es muy diferente al que hemos visto anteriormente. Si describimos este proceso, como veis, es un proceso más tosco, no es tan sencillo como el que hemos visto anteriormente. Al chocar dos bloques continentales, las placas no pueden subducir. Nunca va a subducir una por debajo de la otra. ¿Por qué? Pues porque la litosfera continental es demasiado ligera y nunca va a quedar o nunca va a darse la posibilidad de que una se hunda por debajo de la otra hasta el punto de llegar hasta el manto. Entonces, aunque una placa continental intente subducir, como veis, en algún momento el punto se rompe. Además, las enormes fuerzas de compresión entre las dos lo que hacen es que una de las placas cabalgue encima de otra. Una siempre va a quedar levemente por encima de otra. Y las dos placas, como van a seguir presionándose mutuamente la una a la otra, porque hay alguna fuerza externa que va empujando la una a la otra, ya veremos por qué, pues entonces lo que hacen es que todos estos materiales que hay entre las dos se eleven. Hay una región que va a ascender. Este es un movimiento isostático que hemos visto en otros vídeos y lo que se crea es una cordillera. Se crean cordilleras, se crean montañas en el continente y es lo que se denomina orógeno de colisión. Siempre que hablemos de orógenos, que ya ha salido anteriormente cuando hemos dicho orógenos volcánicos, siempre que hablemos de orógenos estamos refiriéndonos a cordilleras o montañas. Anteriormente, en los casos anteriores, hablábamos de orógenos volcánicos, es decir, volcanes. Y en este caso estamos hablando de orógenos de colisión, es decir, cordilleras o montañas, pero en un medio continental, en el que está chocando una placa continental con otra placa continental. ¿Qué consecuencias hay en este caso? Pues el grosor de la litosfera continental está aumentando con el cabalgamiento. Las dos están chocando, hay fuerzas que hacen que estén chocando continuamente y al final una de las dos placas pues va a empezar a engrosarse porque va a empezar a acumularse material. Y esto es lo que genera un ascenso isostático, que aquí os represento mediante este símbolo. Este símbolo que es diferente al que os he puesto en los ejemplos anteriores, en los que la flecha indicaba hacia abajo porque había subducción. En este caso, por lo tanto, no hay subducción, sino que hay ascenso isostático. Este material asciende por choque entre las dos y se nos forman montañas. Por lo tanto, se nos forma, como estoy diciendo, una cordillera. Ya que todo este borde es alargado, pues el ascenso de materiales también va a ser longitudinal y por lo tanto se nos van a formar montañas alineadas. Esa es la definición propia de cordillera. Una cordillera es una alineación de montañas, pues en este caso es lo que se nos forma aquí. Por lo tanto, os pongo este icono en el que en esta situación se nos van a formar montañas, se nos van a formar cordilleras. Orógenos de colisión. El empuje y la colisión de placas va a generar de nuevo grandes distensiones, grandes movimientos. Todas estas rocas que están a esta profundidad van a chocar continuamente hasta que en algún momento distiendan, rompan y por lo tanto se generen temblores que se transmitan hasta el exterior. De esta manera, en esta zona también habrá movimientos sísmicos, también habrá terremotos. Y como el magma de la astenosfera no puede atravesar el grosor de las placas, es decir, como no hay subducción y por lo tanto estos materiales no se llegan a fundir, pues nunca va a haber actividad volcánica, no va a haber ascenso de magma hacia el exterior. Así que estos orógenos de aquí nunca serán volcánicos, serán exclusivamente orógenos de colisión, así que no habrá actividad volcánica. Un ejemplo de esta situación, un ejemplo en el que chocan dos placas continentales, es el caso de la placa euroasiática y la placa indoaustraliana en el punto en la zona de la India, en el norte de la India. Ahí tenemos la famosa cordillera del Himalaya, que es lo que tenemos aquí representado. En este caso de aquí sería la placa indoaustraliana, que es esta que tenemos aquí de amarillo en su extensión hacia la India, y esta otra de aquí sería la placa euroasiática, que es esta que tenemos aquí en verde claro. Por lo tanto, en este caso, una choca con la otra, pero esta no llega a subducir, no llega a transformarse en magma. Simplemente están chocando y como veis, todos estos materiales de aquí, al chocar contra estos, se elevan, aumentan de altura y se nos genera toda esta gran cordillera del Himalaya, con el pico más alto del planeta, que es el pico del Everest, y
solamente se manifiestan terremotos, pero aquí nunca hay volcanes, no va a darse situación de vulcanismo, simplemente terremotos. De hecho, somos conscientes de las noticias que de vez en cuando nos llegan de toda esta región debido a terremotos. Esta situación que os he explicado también es el origen de la cordillera de los Pirineos, y es que dentro de las placas, dentro de las mismas placas, también hay otras subplacas o pueden darse movimientos de este tipo. Si echamos una vista atrás en la historia de la Tierra, antes de que existiera la placa euroasiática, existían otras placas que debido al choque entre ellas es lo que ha generado los Pirineos de hoy en día. Antiguamente la placa ibérica chocó con la placa de Eurasia y al final se nos formó, entre ese choque de continente y continente, se nos formaron los Pirineos. Algo así también pasó con la cordillera bética, cuando chocó la placa de Alborán con la placa ibérica. Entonces ese choque es el que ha generado toda la cordillera bética, incluso las Islas Baleares, que también es una continuación de toda la cordillera bética. Por lo tanto, que veáis que hay cordilleras mucho más cercanas, no nos tenemos que ir hasta el Himalaya, hay cordilleras de nuestra propia península ibérica que se han formado precisamente mediante la colisión de dos placas continentales. Y como veis, evidentemente no hay volcanes, ni en los Pirineos hay volcanes, ni en la cordillera bética hay volcanes. Simplemente puede haber situaciones de terremotos, que en este caso, dado que esta región es menos sísmica, hay menos terremotos, pues no se detectan puntualmente. Pero sí que sabéis que en el sur de la península ibérica, de vez en cuando, sí que se detectan temblores, no muy elevados en la escala de Richter, pero sí que se detectan, y es precisamente porque lo que hay aquí es un límite entre placas. Bien, ya hemos visto los bordes convergentes, límite de placa continental, con otra placa continental. Anteriormente, alguna de estas dos placas, aunque hemos visto que es una litosfera continental con otra continental, anteriormente, antes de que fuera litosfera continental, alguna de estas litosferas continentales han podido ser una litosfera oceánica, y es importante tenerlo en cuenta. Fijaros en este esquema que tenemos aquí. En este caso de aquí, podemos tener una corteza continental, una corteza oceánica y una lucha entre ellas, un movimiento de convergencia entre ellas. De tal manera que cuando había corteza continental y corteza oceánica, la oceánica subducía por debajo. En ese caso, como veis, como esta placa de aquí está chocando con esta y está desapareciendo en esta zona de subducción, lo que está generando es que el océano cada vez sea menor, cada vez se vaya cerrando y vaya disminuyendo. El océano se va reduciendo a un estrecho, se van acumulando sedimentos y como veis, si esta placa sigue empujando, toda esta litosfera oceánica que teníamos aquí hace millones de años, al final, por la desaparición del océano y por acumulación de todos estos sedimentos, se nos transforma en una cuenca ya sin océano, pero al final lo que tenemos son dos cortezas continentales. Y es lo que acabamos de ver en el punto anterior, el choque de dos cortezas, de dos litosferas continentales que al final elevan el terreno y que se nos forma un orógeno de colisión. ¿De acuerdo? Entonces, aunque estén chocando dos cortezas continentales, pues puede ser que alguna, en sus orígenes, fuera una corteza oceánica. ¿Cómo se sabe esto? Pues esto se sabe porque en algunas montañas, en algunas cordilleras que están dentro de un continente, en las zonas más altas se encuentran fósiles. Y fósiles no precisamente de organismos terrestres, sino fósiles de organismos acuáticos. Hay muchas cordilleras del interior de nuestra península ibérica en las que encontramos fósiles de conchas o fósiles de muchos seres vivos acuáticos. La única manera de explicar por qué encontramos esos fósiles en esta región es porque estas cordilleras eran el resultado de que hace millones de años en el fondo aquí lo que había era un océano y por lo tanto había seres vivos acuáticos que poco a poco perdieron su ambiente y por lo tanto murieron y fosilizaron. Es por esto que en los bordes convergentes de colisión continental, continente más continente, además de haber un ascenso de materiales, además de formarse cordilleras, además de haber terremotos y además de la ausencia de vulcanismo, también vamos a encontrar fósiles de organismos acuáticos, en algunos casos.
Vistos ya los bordes convergentes entre dos placas litosféricas continentales y vistos también los choques convergentes entre placas en las que está inmiscuida una litosfera oceánica, vamos a hacer un resumen entre las dos situaciones. Como hemos visto al principio del vídeo, cuando una litosfera oceánica choca con otra oceánica o con una continental, siempre se va a dar casos de subsidencia, es decir, que siempre una placa va a subducir por debajo de otra. También va a haber terremotos, porque una placa está empujando y quiere meterse por debajo de la otra. Eso va a generar epicentros o movimientos sísmicos mediante el famoso plano de Benioff que podemos representar artificialmente, y eso implica que esas ondas se transmitan hasta la superficie. Por lo tanto, se generan terremotos. También se generan volcanes porque el magma quiere salir al exterior, escapa por determinados huecos y forma bien volcanes en el continente o bien volcanes en los océanos, en forma de volcanes submarinos o de islas volcánicas. También se va a generar magmatismo porque todas estas rocas quieren bajar, o estas rocas al bajar, no porque quieran, sino porque se les obliga, al bajar a zonas más profundas, hay aumento de temperatura, se funden y por lo tanto se nos genera magma, por lo tanto hay magmatismo. Y también va a haber situación de metamorfismo, rocas sedimentarias o magmáticas al bajar a grandes profundidades debido a la elevada presión se nos transforman en rocas de diferente naturaleza, en rocas metamórficas. En el caso del choque de placa continental más continental no hay subsidencia, sino que hay procesos isostáticos, es decir, que hay isostasia, hay terreno que sube, aumenta en altura, generándose por tanto cordilleras. ¿De acuerdo? En este caso también se generaban cordilleras, pero todas de naturaleza volcánica. Aquí hay alineación de volcanes, en este caso también hay alineación, pero no de volcanes. Por eso aquí os tacho los volcanes. Solamente hay cordilleras, pero cordilleras de orógenos de colisión. ¿De acuerdo? Son cordilleras que se forman por la colisión. En este caso también hay terremotos, ¿de acuerdo? Son dos placas que están chocando, razón importantísima para que haya seísmos, al igual que en el caso anterior. Y en este caso puede haber fósiles acuáticos, como hemos visto según la descripción que os he explicado anteriormente. Bien, hasta aquí toda la explicación de los bordes de tipo convergente, ¿vale? Si queréis saber algo más acerca de los bordes de tipo divergente o de cizalla, os emplazo a vídeos posteriores, ¿de acuerdo? Pero en este vídeo ya nos hemos centrado en los bordes convergentes. Si queréis saber algo más acerca de los otros dos tipos de bordes, por favor, seguid los vídeos que hay en esta misma lista de reproducción y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis entendido todo. Seguidnos en el canal, por favor, en el de YouTube. Sabéis que también podéis seguir todas las publicaciones en el canal de Instagram de No Me Toques las Ciencias o también en el blog de clase. Un saludo y hasta pronto.